días, hermanos. ¿Cómo están esta mañana? Espero que esté contento. Pues ahorita todavía no funciona el sonido, pero ahorita vamos a hacer posible que todos estemos atentos y escuchar la palabra, ¿verdad? Hoy, pues en esta mañana nos toca estudiar lo que le llamamos la escuela dominical, ¿verdad? Espero que venga con esa satisfacción, con esa disponibilidad de realmente estudiar y aprender más acerca de su palabra. La actitud del pueblo de Dios, ¿cómo debe de ser el pueblo de Dios? ¿Debe de estar animado o debe de estar desanimado? ¿Debe estar trabajando o debe de estar pasivo? ¿Debe de estar esforzándose o debe de estar así con esa debilidad de postergar las cosas? ¿Cómo debe ser nuestra actitud como creyentes en Cristo Jesús? De eso estuvimos hablando el estudio del domingo pasado, ¿verdad? Que hablamos acerca de que Dios alienta a su pueblo. ¿Por qué necesitamos ser alientados por Dios? Porque el hombre, ¿verdad? El hombre y nosotros como seres humanos tenemos sentimientos, y de acuerdo a las circunstancias de lo que nos pasa, esos sentimientos a veces nos atrapan y quedamos atrapados, sentimientos como de desánimo por lo que te pasa, por lo que te dicen, y terminas concluyendo, pues te quedas ese resentimiento de no tener ganas de hacer, no tener ganas de trabajar, no tener ganas de servir a tu Dios. Bien, y por eso justamente el pueblo de Dios exhorta entonces para que dicen que cobren ánimo ante la situación en la que estamos viviendo. Hoy en estos tiempos, ¿verdad? ¿Cuántos, ¿verdad?, necesitan cobrar ese ánimo? Usted que está en esta mañana, ¿verdad? Pues qué bueno que ha cobrado ese ánimo y que mantengas ese ánimo, ya sea situaciones como estas y las que vienen, y que estemos ahí avivando nuestra fe en medio de las adversidades. Porque como ha dicho el pastor, no crean que esto pasa y ya vamos a quedarnos tal vez mucho mejor como el año pasado, sino que los tiempos van cambiando y van a venir cosas más fuertes, en las cuales debe uno de estar entonces preparado. Entonces, por eso necesita uno esforzarse, cobrar ánimo y seguir sirviendo al Señor, trabajando en su obra. Se cerró la puerta de las congregaciones, pero ya, no sé, unos 3 semanas creo que se abrió, ¿verdad? Pero algunos todavía no han asistido desde que se abrió, ¿verdad? De los que regularmente se asistían, pues algunos siguen con esa postura de no asistir, pero tal vez tengan sus razones, tal vez están desanimados, o tal vez porque ya solamente tienen esa actitud de seguir postergando y decir, pues ahí luego voy, el próximo servicio voy, y así las cosas se van pasando. O simplemente, como hemos dicho, porque están comportando, tienen una actitud de indiferencia. Entonces, esa es donde Dios está hablando, está diciendo, exhortando, que necesitan entonces cambiar. Pero hoy vamos a tocar otro tema, prácticamente siguiendo las lecciones que vamos estudiando en nuestro libro. Hoy nos toca ya el estudio ¿qué número vamos? 24, con el tema Dios santifica a su pueblo. Si tiene su libro, abra ahí en el estudio número 24, y si no tiene material, puede abrir su Biblia en el libro de Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 8. Es ahí donde vamos a estar desarrollando el tema que vamos a estar estudiando con este punto acerca de Dios santifica a su pueblo. Amén.
¿Listos? Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, vamos a hacerlo de una manera alternada. Leo un versículo, ustedes el siguiente, sucesivamente. Nos vamos a unir todos en el versículo 8. Amén. Dice así, el versículo 1 del capítulo 3. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del cielo? Versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles, y él dirá: mira que he quitado tu pecado y he hecho vestirte con ropa de gala. Versículo 5, Zacarías capítulo 3. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Y entre esto que aquí está, te daré lugar. Escucha pues, ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo un renuevo. Amén. Vamos a orar así como está, incline su cabeza. Te doy gracias, mi Dios, en esta hermosa mañana. Una vez más nos has traído aquí en tu casa, donde nos reunimos como hijos tuyos para glorificar, para estudiar, para exaltar tu nombre. En este momento, Señor, aquí están mis hermanos, hemos leído tu palabra, pedimos dirección de lo alto, dirección del Espíritu Santo, para que Él nos ayude a entender y comprender tu palabra, porque solamente tú lo haces posible que podamos salir edificados y salir motivados, salir animados, alientados con tu palabra. Padre, en el nombre de Cristo te pido que una vez más por cada uno de mis hermanos que no pueden llegar o no han querido venir, que tú pongas en sus corazones, así como el querer como el hacer, que tú les des, Señor, ese ánimo, resuélvele sus problemas, atiende sus necesidades, de tal manera que sientan agradecidos y tengan esa convicción de poder venir y venir a darte las gracias, a darte la gloria, honrarte, porque así, Señor, debe comportarse el Hijo que tú lo has llamado para tu servicio. Padre, en el nombre de Cristo, bendice la vida de los presentes, así como los que están enfermos. También te pido que tengas misericordia de ellos, levántalos, anímalos, motívalos, y que estemos dispuestos, firmes, adelante con nuestra fe ante las cosas que puedan venir. Ahí estamos ahí en la lucha, porque la vida cristiana es una constante lucha, es una batalla día tras día, en las cuales si no hubiera batalla no habría victoria, pero estás con nosotros. Tu palabra dice que tú estás con nosotros y ese es el aliento que tenemos, que no estamos solos, y por eso necesitamos animarnos, avivarnos en medio de esta pandemia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El estudio, como ya hemos dicho, Dios santifica a su pueblo. Tenemos el texto áureo que dice así: mira que he quitado de ti tus pecados y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. Ropas de gala.
¿Cuántos se han vestido de esas ropas de gala? Cuando hablamos de vestiduras, pues ya entendemos a qué nos referimos, ¿verdad? Vestiduras viles y vestiduras de gala. Hay un contraste entre esas vestiduras. Bien, pues de eso vamos a desarrollar este tema, hablando acerca de cómo Dios santifica a su pueblo. Hemos estado hablando del libro de Ageo y estuvimos viendo actitudes del pueblo de Dios, pero es necesario ubicarnos ante el contexto de lo que vamos a hablar para así poder entender un poquito de qué se está hablando. Zacarías es el profeta, uno de los profetas menores, que también fue contemporáneo de Esdras, como de Ageo también, en las cuales ellos estuvieron sirviendo al Señor después de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, regresó del cautiverio, del exilio. Pues sabemos que fueron llevados a Babilonia. Después de eso, entonces es el tiempo en las cuales estuvieron sirviendo como profetas, ministrando en Jerusalén. Y como sabemos que en esos tiempos, pues la clase pasada hablamos del gobernador que se llama, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba el gobernador en ese tiempo? Zorobabel. Y el sumo sacerdote, Josué. Son los líderes religiosos y el líder político. Entonces en esos tiempos, el tiempo de Zacarías y de Ageo, pues obviamente son colaboradores de Zorobabel, que viene siendo el gobernador, y también obviamente y como líder religioso de Josué, que viene siendo sumo sacerdote. Entonces vivieron Zacarías y Ageo, Esdras, pues si han leído el libro de Esdras, también vemos entonces la situación en las cuales estuvieron viviendo después que regresaron, unos años después del cautiverio. ¿Se imaginan una situación tan difícil, complicado, cuando te han llevado de otro país a vivir 70 años y de repente regresas a tu tierra, vas a comenzar de nuevo? Es como algunos mexicanos, estando mucho tiempo aquí, regresan a su pueblo, a su ciudad, a su país. Es difícil, porque vas a encontrar con situaciones muy complicadas y vas a tener que empezar a construir de nuevo. Entonces, la situación del pueblo de Dios fue invadido Israel por los babilónicos. La ciudad fue destruido por completo, pero estaba ahí el templo que había construido Salomón, un templo hermoso. Para los que vieron, para los ancianos que vivían, pudieron ver la gloria del templo como estaba. Pero después que regresaron, ¿qué vieron? Vieron escombros, destrucción. El templo ya no estaba así, estaba todo destruido, los muros de Jerusalén, todo estaba. Entonces era la situación en las cuales vivió Zacarías, vivió Ageo, Esdras, vieron esa terrible situación en las cuales estaba económicamente, pero también una decadencia espiritual también estaba viviendo el pueblo de Dios. Bien, entonces eso es lo que estuvimos hablando un poquito acerca de las situaciones de la clase pasada, cómo Dios entonces interviene y exhorta a su pueblo para que se animen, porque se quedaron como, había una clara exhortación, porque después de que regresaron, pudieron construir el altar donde se hacían los holocaustos, y al paso del tiempo pusieron los cimientos del templo. Pero quedó ahí detenida la obra, tuvo que transcurrir muchos años, 16 años, 17 años aproximadamente, y nadie quiso trabajar, nadie quiso echar mano para que terminaran la obra. Entonces por eso Ageo le dice al pueblo de Dios, y respondieron el pueblo, dice que no había tiempo para volver a reconstruir el templo.
Entonces le hace una pregunta un poquito dura al pueblo. Dice, pero ¿acaso ustedes sí tienen tiempo? Porque ustedes están habitadas en casas artesanadas. Eso sí tienen tiempo, le dicen al pueblo. Pero la casa de Dios está abandonada, desierta, pero ellos sí, sus intereses personales como casas estaban bien construidas, artesanadas, ahí estaba. Entonces tenían una decadencia espiritual muy severo, una crisis en las cuales se habían caído. Y por lo cual, aquí en esta lección en donde vamos a estudiar hoy, veamos cómo Dios entonces empieza a tratar con su pueblo, y por eso el tema es Dios santifica a su pueblo. Dios santifica a su pueblo. Veamos el punto número 1. Visión del sumo sacerdote. El capítulo 3 de Zacarías y el versículo 1 y 2. ¿Están ahí? Visión del sumo sacerdote. Así es el punto número 1. Dice así el inciso A de nuestra lección, dice, acusado por Satanás. Leemos el versículo 1 y 2 del capítulo 3. Dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y le dijo Jehová a Satanás: Jehová reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Amén. Satanás, aquí podemos ver, esta es la visión del sumo sacerdote Josué. Tuvo una visión, pero a ver, ¿de qué lecciones nos presenta esta visión? Pues aquí Satanás, pues en toda la Biblia es conocido como el acusador. Y aquí claramente lo dice el versículo 1, que podemos ver aquí, dice, me mostró un sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de ¿quién? Del ángel. Y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarlo. Entonces, estaba delante del ángel de Jehová, delante. Pero a su derecha estaba ¿quién? ¿Quién está a la derecha? No es el ángel de Jehová que está a la derecha. Es Satanás que está a la derecha. El ángel está ¿dónde? Delante, de frente. De frente está el ángel, pero Satanás está a la derecha. Lo ubicamos entonces. Bien, ¿qué es lo que hace Satanás que está a la derecha? Está acusando. Entonces, Satanás, como dicho, toda la Biblia habla que es el acusador, que es el que está, es aquel que imputa los delitos de cada uno de nosotros. Está siempre ahí acusándonos, imputando delitos para cada uno de nosotros. Y nosotros estamos delante de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero Satanás está a la derecha y siempre está ahí acusándonos, ¿verdad? Imputando delitos en contra de nosotros. Entonces, ¿de qué manera Satanás acusa? A los creyentes ante Dios nos acusa, pero también así a Dios ante los creyentes también. ¿Qué es lo que Satanás está haciendo entonces? Apocalipsis dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Cada cuándo nos acusa? De día y de noche. O sea que no hay ningún día que puedas estar, como que dice, libre. O sea que vas a decir, hoy no me va a hacer nada, hoy
No, Satanás de día y de noche está ahí, buscando, poniendo delitos, ¿verdad? Para que así de esa manera, para los que están fuertes y para los que están débiles, marca una diferencia. Pero aquí podemos ver, ¿verdad? Algunos casos, por ejemplo, en el caso de la tragedia universal, cuando entró el pecado en el mundo, ¿verdad? Y si saben, ¿verdad? Cuando Adán y Eva, ¿verdad? Fueron los primeros que cayeron. Sabemos de que, primeramente, las acusaciones eran en contra de Dios. ¿Qué decía Satanás? Le decía: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Las acusaciones es en contra de Dios. Quiere entonces hacer creer a Adán y a Eva, hacerle creer que Dios está mintiendo, que Dios no está diciendo la verdad, que Dios está ocultando, que si llega el día que coma eso, entonces van a saber realmente el bien y el mal. Y por eso viene Satanás a acusar en contra de Dios, y de esa manera es ahí donde cayeron, es ahí donde comieron. Pero sabemos, ¿verdad?, que Satanás, ahí lo estamos viendo un ejemplo claro, que cómo está acusándonos de día y de noche. Otro ejemplo muy clásico de esto es la vida de Job, que fue también acusado ante Dios. ¿Qué le dijeron a Job? Job era un hombre muy piadoso, recto delante de Dios, pero también es un hombre que había crecido materialmente, tenía mucha riqueza Job. Entonces, pero también fue acusado delante de Dios porque le dice que tal vez está ahí por intereses, por bienes, por los beneficios que recibe de parte de Dios. Y por eso le dice, pues tócale a ver sus bienes. Y dice, va a blasfemar en contra de ti, le dice a Dios. Quítale sus bienes, va a ver que sí va a ir en contra de Dios. Entonces, realmente lo están acusando, ¿verdad?, delante de Dios, a ver cómo se comportaba Job con esto. Pero Job era débil o es fuerte. Cayó, blasfemó a Dios, no blasfemó a Dios. ¿Por qué? Porque todas esas acusaciones de parte de Satanás, como bien dicen, solamente se resbalaban, no le afectaba nada, porque su convicción de servir a Dios es real. Él tiene una convicción firme, su postura. Ya sea que no tenga riquezas, ya sea que le quitan todos sus bienes, sus vacas, sus ganados, le quitan hasta su casa, pero para terminar, le quitan a sus hijos. ¿Cómo quedó Job? Solo, enfermo. Pero blasfemó a Dios, no blasfemó a Dios. Entonces, ese es el claro ejemplo en la cual Satanás está siempre acusando al pueblo de Dios. También podemos ver en el caso de Pedro. Dios le dice, Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Así le dijeron a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Quién le ha pedido? ¿Satanás le ha pedido? ¿A quién le pidió? A Dios mismo, para que le diera chance de zarandear a sus discípulos. Eso quiere decir, pues no fue Satanás delante de Dios a decirle cosas tan agradables de los discípulos. No dice la Biblia qué, pero dice, ha pedido para que los zarandee. ¿Quién sabe qué tanto le dijo Satanás a sus discípulos? Pero dice, lo quieren zarandearlos, como a trigo, como se mueve el trigo. Y se imaginan entonces, si Dios, ¿verdad? Ahí podemos ver muchas cosas que realmente Satanás
no solamente a los débiles, sino a los fuertes, está ahí acusándoles. Nadie puede decir, pues yo soy líder, no, pues yo soy pastor, a mí no me zarandean, a mí no me acusan. Nadie está exento para eso. Todos aquí estamos viendo a los discípulos que le han pedido para zarandearlos. Entonces, las acusaciones son constantes, como hemos dicho, de día y de noche. Así que, pero lo importante de todo esto es esto, que todas esas acusaciones son ineficaces delante de Dios. ¿Por qué son ineficaces? Porque Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe que no es verdad lo que Satanás está diciendo de ti. Puede venir a decirte, no, pues eres joven y no puedes servir a Dios. Eres así, no tienes talento, no puedes. ¿Cómo vas a ir a la iglesia con esa actitud? ¿Cómo vas a ir a la iglesia así, vestida así? ¿Cómo? Son acusaciones que vienen a tu oído, te están acusando, y algunos que otros caen en esas acusaciones, otros no les afecta en nada. ¿Por qué? Porque realmente no es verdad. Sabe Dios cómo vienes, sabe Dios, conoce tu corazón, y esa es tu convicción. Digan lo que digan. Ahora, ¿de qué manera habla Satanás? ¿De qué manera Satanás está acusando, se presenta delante de ti? ¿De qué manera? A veces tu propia familia, tus propios hermanos te dicen esto y el otro, y con eso pues dices, pues te sientes ofendido, te sientes atacado, te sientes menospreciado, te sientes poca cosa, así te vas a sentir. Entonces, ¿quién ganó ahí? Las acusaciones de Satanás. Pero si tu corazón viene dispuesto a servir a Dios, esas acusaciones no te va a afectar, porque nunca va a terminar de estar ahí, como dice, pinchándonos. Siempre está ahí buscando el momento adecuado para que esto diera efecto en nuestras vidas. Pero para nosotros, damos gracias a Dios que entendemos y confiamos en el Dios Todopoderoso, que Él conoce las cosas. Y cuando confiamos en aquel que conoce todas las cosas, entonces, digan lo que digan, mi convicción es Dios. Él es el que me conoce, es el que conoce mi corazón, conoce mis errores, conoce mis faltas. Él es a quien debo de pedirle perdón. Amén. Entonces, son severos los ataques del enemigo, ¿verdad? Porque al que es débil, fíjense lo que llega a atacar, llegan a creer que Dios es injusto. Llegan a creer que Dios no es tan bueno. Por lo que dicen, por las cosas que está sucediendo, terminan concluyendo, Dios no es tan bueno, Dios es injusto conmigo. ¿Por qué? Por todas aquellas acusaciones, al fin de cuentas creyeron, y por eso ya dejan entonces de confiar en Dios. Si hay un cierto ministro, ¿verdad?, en la Biblia, un ministro que terminó quemando su Biblia, terminó quemando su expositor, terminó quemando su himnario. ¿Por qué? Porque fue acusado y dio efecto en su vida, terminó concluyendo de que quedó enojado, tuvo resentimiento, se fue en contra de Dios, y terminó aclarando que Dios es injusto con él, y por eso terminó haciendo esa barbaridad. Una mujer también, una hermana también, porque
murió su nieto en una enfermedad, le pidió a Dios, le rogó a Dios, al fin de cuentas Dios no sanó a su nieto y también terminó concluyendo que Dios no es tan bueno, por eso no sanó a su nieto. ¿Eso es bueno? ¿Dios es injusto? Dios es bueno. Y el que realmente tiene esa confianza con Dios, Dios es bueno ante todas las situaciones. Vas a entender lo que Dios hace. Y por eso nosotros debemos de estar enfocados, debemos de creer, aceptar que Dios es un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios que tiene control sobre todas las cosas y no se mueve nada si no es que Dios lo ha determinado así. Entonces, el inciso B dice, vestido de ropas viles. Pasemos al versículo 3. Dice así, del capítulo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, estaba delante del ángel. Quiero enfatizar un poquito antes de entrar al versículo 3, donde dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Así termina, hace una pregunta. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué quiere decir con eso? Cuando hablamos de tizón, ¿qué es el tizón? Y sabemos el incendio, ¿qué es el incendio? Pero aquí se refiere a quién, a Josué, ¿verdad? No es este el tizón, porque Satanás, ¿verdad? Le dice, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? En otras palabras, el tizón es, ¿se imaginan cuando alguien, bueno, aquí está hablando de incendio, ¿cómo quedan los árboles cuando pasa un incendio? Cuando queda que unos otros de pie o sigue, ¿cómo se dice? Se salve de ese incendio, esto es un incendio, ya sea una enfermedad, ya sea cualquier cosa grave que sucede, pero alguien tiene que prevalecer, alguien tiene que quedar ahí. Ese es el tizón. Entonces se refiere aquí, porque el tizón se refiere al pueblo de Dios. ¿No es este el tizón que ha sido arrebatado del incendio? Bien, el pueblo de Dios había pasado 70 años en el cautiverio en Babilonia. Ese es el tizón en las cuales pasaron, pero ya regresaron al pueblo. Una vez que ya regresaron, ese montón, ese grupo de personas que pudieron regresar a su tierra, a Jerusalén, ese es el tizón que fue pasado por un incendio, pero aguantaron. Ahí están ahí. Y este es el tizón hoy en día. Nosotros somos el tizón que hemos sido entonces arrebatados del incendio. Porque solamente en un incendio simboliza, el fuego simboliza en este caso el pecado. Porque el incendio arrasa con todo, mata animales, destruye todo lo que está a su paso el incendio. ¿Sí, hermano? Perdón. Sí, hay tizones cuando pone un puño de leña y sobra un leño nada más. Este es el tizón. Y ese es el tizón. Exactamente, más claro el ejemplo con el hermano, ¿verdad?
queda el tizón, ¿verdad? Hay algo que queda, pasó todo lo demás, pero ahí quedó. Y por eso Queda un puño de leña y lo prende y queda un leña nada más. ahí está. Ya lo entendimos. Entonces, el fuego simboliza el pecado que arrasa con todo. En este caso está hablando del incendio. Pero ahí fue arrebatado el tizón. Entonces, Satanás, un tizón tiene valor, porque ya pasó por el fuego, ya pasó por el incendio. Y por eso le dice, el acusado, Satanás, ya lo he escogido, ya pasó por el fuego, ya lo arrebaté, ya está aquí. No le puedes hacer más daño. Este es mi escogido, este es mi pueblo, esta es mi iglesia, que no puede ser que le estás haciendo daño. Por eso dice, Satanás es reprendido. Satanás es reprendido por Dios. Así que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos ha arrebatado de esa esclavitud donde estaba. Ahora hemos sido arrebatados. Pero no solo Dios nos arrebató, también nos perdonó. Nos perdonó. Ese es doblemente, ¿verdad? Tenemos esa bendición de ser arrebatados por Dios y de ser perdonados por nuestros pecados. Esa es la gran bendición, y por eso nosotros nos sentimos con ese agradecimiento a nuestro Dios lo que hemos tenido. Bien, el versículo 3 dice: Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Vestidos de ropas viles. ¿Por qué se encontraba el sumo sacerdote vestido de vestiduras viles? ¿Por qué? Porque en ninguno de los otros libros, ¿verdad?, menciona el sumo sacerdote como Josué que haya hecho algo, o que haya tenido un mal testimonio, o que haya cometido pecado. Pero aquí menciona, ¿verdad?, que estaba vestido de vestiduras viles. ¿Por qué? Es una visión. Es una visión, y en esa visión dice que estaba vestido de ropas viles y estaba delante del ángel. Porque los sacerdotes son los que representaban al pueblo de Dios, y este Josué es el sumo sacerdote, es el jefe de todos los sacerdotes. Y si leemos todos los versículos en los cuales habla del sacerdocio, vemos que realmente el sacerdocio, el sumo sacerdote, es el representante, ¿verdad?, del pueblo y de la nación de Israel. Por lo cual, entonces, aquí tenemos que entender qué significa entonces que está vestido de ropas viles. No es una actitud muy personal del sumo sacerdote. Se refiere a la actitud de toda una nación. También esto podría representar la condición espiritual también de los sacerdotes que ministraban en el templo. Y por eso habla de esas ropas viles. Porque sabemos también que el pueblo de Dios había sido castigado por 70 años fuera de su nación por su infidelidad a Dios, por abandonar a su Dios, por darle de espalda a Dios, y por eso fueron castigados por eso. Pero ya regresaron, ya están otra vez ahí, pero otra vez ven esa visión que está vestido de ropas viles. Simboliza entonces la situación espiritual del pueblo de Dios, de cómo estaba en lo general, no en lo personal del sumo sacerdote, en lo general. Que eso
está dando a entender que no estaban poniendo a Dios como en primer lugar, o poniendo a Dios y haciendo lo que Él quiere, o sea, su voluntad. Y por eso es lo que representa entonces la santidad, ¿verdad? También del sacerdocio. Estaban sido violados, ¿verdad? Por el pecado general de todo el pueblo. Pecado que fue castigado, como he dicho, por toda esa infidelidad del pueblo, y por eso fueron castigados. Pero también, ¿verdad? Las vestiduras representan en las Escrituras como una condición espiritual. ¿Por qué una condición espiritual? Si hemos visto, podemos leer otros versículos, habla de, por ejemplo, en qué condición estaba cuando Adán, ¿verdad? Cuando cometieron el pecado. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva? En primer lugar, se escondieron, tuvieron vergüenza y pusieron delantales, ¿verdad? De hojas de higuera para cubrirse. Esta es la vestidura, la vestimenta para cubrirse. ¿Por qué? Porque su condición espiritual estaba ya manchada, y por eso tuvieron que, ahora sí, taparse con hojas de higuera. Pero sabemos que después de eso, Dios les hizo túnicas. ¿De qué? De pieles. Algunos dicen que puede ser de pieles de qué, no dice la Biblia de qué pieles, pero algunos determinan a lo mejor de cordero. Pero lo importante es que Dios les hizo entonces una vestidura de pieles. Quiere decir que esas vestiduras que primero pusieron, o sea, Adán, los delantales, las hojas de higuera, no fueron los mejores. No fueron, porque ellos hicieron todo de su esfuerzo para taparse, pero no era ahí. Prefirió entonces Dios hacerles túnicas de piel que son las mejores, hechos por Dios. Y esa cambia la diferencia, ¿verdad? La mejor vestidura que Dios hace. Y entonces, ahí podemos ver que es necesario cambiar de vestiduras. Aquí el sacerdote tenía puesto vestiduras que no es la mejor, que eso representa la condición, la actitud del pueblo de Dios, que necesitan entonces quitar esa vestidura y poner la vestidura ¿de qué? De gala. Debe haber un cambio entonces. Quitar lo que está sucio, lo que está roto, y poner la de gala. Así como eso lo entendemos naturalmente, ¿verdad? Seguramente todos nos cambiamos en esta mañana, ¿verdad? Quitamos la ropa que teníamos puesto y nos pusimos algo más limpio para venir a servir a Dios. Pero ahí está el sacerdote. Le dice que tiene que cambiar de vestiduras, porque esa vestidura no es lo que representa el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es una nación escogida, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por lo cual no deben seguir teniendo esas ropas. En el caso del hijo pródigo, el hijo pródigo, ¿cómo regresó a la casa de su padre? Sucio, pero vamos a ubicarnos en su ropa. ¿Cómo traía la ropa? Porque nos damos cuenta que luego el padre mandó a que pusieran la ropa más mejor. Lo vistió luego. Nos damos la idea que si trabajaba el hijo pródigo lavando los corrales de los cochinos, se imaginan cómo regresaba. Gastó todo su dinero. Vino apestoso, sucio, maloliente,
tal vez roto sus ropas, pero llegó a la casa de papá. Es ahí donde entonces hubo un cambio de vestiduras. Quitó esa ropa sucia y le pusieron entonces una ropa buena y limpia, la mejor de todos, así como le dieron la vestidura a Abraham de túnicas de piel. Esto es lo que nos lleva entonces a ver que Dios, ¿verdad? Él está dispuesto a cambiar las vestiduras. Como dije, es una condición espiritual que lo que simboliza la ropa, las vestiduras. Porque bien dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que habla acerca de nueva criatura. ¿Sí o no? Nueva criatura sois, dice el apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto es una transformación, un cambio de vestimenta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Acerca de esto, de vestirse adecuadamente, vestirse, poner esa vestidura, porque Dios así lo requiere. Hemos visto el caso del hijo pródigo, porque estamos viendo de que necesitan entonces despojarse de ese viejo vestimenta, y es poner la nueva. Amén. Veamos el punto número 2, santificación del sumo sacerdote. Y el inciso A dice, sus vestiduras fueron cambiadas. El versículo 3 al 4. Versículo 3 al 4. ¿Están ahí? Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, estaba delante del ángel. El versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y he hecho vestir de ropas de gala. Ahí podemos ver entonces, ¿verdad? Sus vestiduras fueron cambiadas. Como hemos indicado, ¿verdad? Desde un principio, que las vestiduras, ¿verdad?, representan la condición espiritual de la nación. Entonces, aquellas vestiduras que serían quitadas primero para que sean puestos los mejores vestidos. Hemos hablado de esos casos de Adán, hemos hablado del caso del hijo pródigo, pero quiero que leamos Colosenses 3, 9, 10. ¿Alguien lo encuentra rápido? Colosenses 3, 9 y 10. Si nadie lo encontró, le voy a dar lectura. Dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así dice Colosenses 3, 9 y 10. La nueva criatura no nace, ¿o sí? ¿Alguien nace con esa vestidura nueva? ¿Cómo nace el ser humano? Desnudos. Pero traemos desde nuestro nacimiento el pecado. Porque lo que simboliza el nuevo nacimiento, eso, nadie nace ya con el nuevo nacimiento, la que habla, la regeneración. Entonces, la nueva criatura, nadie nace con eso. Primero, ¿verdad?, tiene que morir el viejo hombre, reconocer la condición espiritual, reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Necesitamos arrepentimiento, y después de eso ya va entonces a dar inicio la nueva criatura. ¿Por qué? Porque es necesario presentar primero la
el acta de difunción del viejo hombre, porque ya murió y ahora ya hay una nueva criatura, un nuevo hombre que va a tener esa vestimenta, esa de gala que ya tiene uno que poner. La experiencia de justificación. ¿Qué es la experiencia de justificación? Porque aquí dice el versículo 4, dice: quitadle esas vestiduras viles, y a él le dio: mira que te he quitado de ti tu pecado. Mira que he quitado de ti tu pecado. Así dice. Eso es la justificación. Que Dios ha quitado el pecado de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál es la experiencia de la justificación? ¿Qué es la justificación? Porque sabemos que nadie es bueno, nadie es justo. Nadie nace con esta santificación. Nacemos con el pecado. Pero al fin de cuentas, Dios, ¿verdad? Aquí quita esas vestiduras y quita el pecado, que eso es lo que simboliza. Nadie puede salvarse por sí mismo. Nadie puede quitar su pecado por sí mismo. Es Dios la que quita el pecado, quita la conciencia, limpia la conciencia. Entonces, la experiencia de la justificación es cuando Dios absuelve de toda culpa, perdona todos los pecados. Absuelve de toda culpa y perdona todos los pecados. ¿Qué pecados? ¿Presentes, pasados, futuros? ¿O solo los pasados? Todo pecado. Absuelve. Y esa es la justificación. Jesús es santo. ¿Cuándo dicen amén? Jesús es bueno, es justo. Entonces nosotros no somos justos ni buenos, pero Él se pone a nuestro lugar. Esa es la justificación. Pone a mi lugar, se pone a tu lugar y te absuelve de toda culpa y perdona tus pecados, y Él carga entonces todo el pecado de nosotros. Eso es lo hermoso. Esto es la justificación. Pero luego viene la experiencia de la regeneración. Si ya tienes esa experiencia de justificación, es que ya Dios te quitó el pecado. Ya te quitó, ya te limpió la conciencia. Ya puedes glorificar, servir a Dios. Estás consciente de que no eres perfecto, estás consciente de que no eres bueno, pero por la gracia de Dios es de que te puedes presentar delante de Él, y por la misericordia de Dios es que estás en esta mañana, es que puedes invocar, puedes glorificar, puedes venir confiadamente al trono de la gracia, porque Él es el que ha hecho las cosas que estás ahora, puedes tener esa conciencia de que Dios te ha perdonado. Pero la experiencia de la regeneración es el nuevo nacimiento. No solamente perdona a Dios, no solamente te quita te absuelve de toda culpa, no solo eso, sino que también te pasa una experiencia de regeneración. ¿Qué es eso? Es que Dios viene a tu vida, viene a morar en tu corazón. No nada más dice, ya te perdoné, ya estás libre de pecado. Pues ahí anda y lucha por ti mismo. No, te perdona, pero Él también viene a vivir, a morar en tu corazón. Amén. Ese es el momento cuando el Espíritu Santo entra en nosotros. Aquí está, mora. Entonces ya no estás solo. Ya estás con Dios, vives con Dios, andas con Dios. Estás ahí en todo momento con Él. Él te está ayudando. Esa es la experiencia entonces de la regeneración. Dos cosas: experiencia de la santificación, experiencia de la regeneración. ¿Has vivido esto? ¿Cuándo recibiste al Espíritu Santo? ¿Cuándo recibiste a Cristo, que viene siendo lo mismo? Tienes esa experiencia de que
puedas decir, Dios se puso en mi lugar y por eso estoy aquí para glorificar. Porque el que no ha pasado por esas experiencias siempre tiene la conciencia tratando de luchar por sus propios recursos para quedarse bien delante de Dios. Inciso B dice, recibió mitra limpia. 3.5. Recibió mitra limpia. Dice, con eso terminamos. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Bien, ¿qué es una mitra? ¿Alguien lo sabe? Recibió mitra limpia Josué, el sumo sacerdote. En el versículo 5 ahí se puede interpretar de dos maneras. Porque Josué, uno que Josué no traía su mitra, y la otra es de que la traía pero estaba sucia o lo tenía ya roto esa mitra. ¿Qué es la mitra? Es uno de las vestimentas del sacerdote que se pone como un chaleco. Bueno, ahí está, ahí, más claro. Esa es la mitra. Pero aquí dice, el versículo 5, después dice, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba delante. Como dije, no lo tenía o porque la tenía roto. Es una vestimenta de los sacerdotes, ¿verdad? Que tenían que poner. Aquellas vestiduras serían quitadas primero para luego colocarse. Eso es lo que hemos hablado, ¿verdad? Que se tiene que quitar y se tiene que poner la mejor. En el caso, como hemos hablado de Adán, pues ya hemos mencionado cómo, ¿verdad? Dios le puso la túnica, ¿verdad? Pero aquí, en el caso de Josué, ¿verdad? Aquí podemos ver que la mitra es parte de las vestiduras santas, ¿verdad? En esa mitra, ¿verdad? Está también colocada la lámina de oro. Hay una lámina de oro que está en el pecho con la inscripción. Hay una inscripción que decía ahí, santidad de Jehová. Santidad de Jehová. Ese es el que está en el pecho, es una lámina de oro que está, hay una inscripción ahí que dice santidad a Jehová. El sumo sacerdote le debía de colocarse cada una de las prendas, ¿verdad? Que Dios había estipulado que tenían que poner, porque es una vestimenta sacerdotal. Pues tenía que poner el pectoral, el manto, la túnica, etc. ¿Verdad? Tiene que poner eso, pero no puede poner solamente la túnica y no pone el pectoral. O sea, tiene que poner todo la vestimenta completa. Así tiene que estar vestido el sacerdote. Pero así como dijo el apóstol Pablo, vestidos de toda armadura, ¿verdad? Toda armadura. ¿Qué quiere decir? Ahora el cristiano tiene también una armadura, como los sacerdotes tenían su vestimenta. Hoy en día tenemos nuestra armadura, que también tenemos que estar vestidos. Entonces el sacerdote no solamente puede poner la mitra, tiene que colocar todo el vestimento sacerdotal. Entonces, esto es lo que estamos viendo. La salud espiritual, ¿verdad?, del cristiano es como la salud física también. ¿Por qué? Como la salud física. Porque la salud física, ¿verdad?, si el que está saludable es porque come bien, pero el que no come bien está enfermo, débil, porque nuestro organismo requiere de vitaminas minerales, requiere de vegetales, requiere de carbohidratos, de fibras, requiere de todo eso. ¿Para qué? Para que uno esté bien. Y así también el cristiano debe ser así, tiene que alimentarse, tiene que
buscar de todo para que pueda estar físicamente, pero también así espiritualmente tiene que estar bien delante de Dios. Pero por eso se tiene que quitar la mitra y tiene que poner uno nuevo de gala. Eso simboliza entonces que tienes ahí puesto la armadura. Entonces hay una amonestación al sumo sacerdote. Y veamos el 6:8, dice: el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por tus caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí está, te daré lugar. Esto es la amonestación. Usa ahí la palabra amonestar. Amonestó a Josué. Y esta es la amonestación para cada uno de nosotros ahora de escuchar la palabra de Dios. Porque el versículo 8 dice: escucha pues ahora a Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el remanente. Entonces aquí las afirmaciones, ¿verdad? Aquí quiere bendecir a su pueblo, pero necesitan entonces cambiar la vestimenta. Necesitan poner la vestimenta de gala, porque las bendiciones, ¿verdad?, vienen cuando realmente pedimos y buscamos de Dios, ¿verdad? Aquí podemos ver que esta amonestación es que le dice a Josué, a Dios a Josué, que quiere que gobierne en su casa, quiere que guarde sus atrios, quiere esto, y quiere darle más, quiere darle ese lugar, pero está condicionado. Dice: si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas. Esa es la condición. Si guardares, si hicieres esto, entonces te daré. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos, pero si hacemos lo que Él está pidiendo. Así que, hermanos, aquí lo vamos a dejar. Este es cómo Dios, ¿verdad?, está tratando con su pueblo, cómo Dios quiere que realmente seamos bendecidos, pero necesitamos entender que esté claro que tenemos al acusador. Está Satanás acusándonos día y de noche. Está Satanás diciéndonos que no podemos, diciéndonos que no puedes, inventándote cosas. Pero si confías en Dios, no tendrás problemas, porque Dios conoce tu corazón. Amén. Así que siga adelante con esa convicción, sirve a Dios. Dios es el que guarda nuestras vidas. Le voy a pedir al pastor para que pase y nos bendiga con la oración final. Dios le bendiga y sigamos adelante con las siguientes lecciones. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Creo que cuando leemos algo así, decimos nos quedamos fuera, ¿verdad? Pero hemos visto que eso podemos pensar que es palabras que puede usar el acusador, pero el que nos ha redimido nos ha dicho: si puedes, porque ahora ya no vivimos en la vida pasada, sino vivimos la vida presente. Amén. Estoy hablando con los renovados.
Gloria al Señor. Queremos que usted y todos los que escuchan, que sepan que estamos agradecidos con Dios y que queremos ofrecer nuestro mejor. Amén. Padre, gracias te doy, Señor, por este hermoso día que nos das. Gracias porque nos has perdonado. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, porque estamos aquí. Es por tu misericordia y por tu amor que nos das, mi Dios, la vida. Solo los vivos te alaban y quiero, Señor, servirte día y noche. Gracias, amado Señor, por tener misericordia de nosotros. Ahora, Señor, te ruego que tú bendigas las ofrendas que mis hermanos traen con gozo, con alegría, y sean multiplicadas, usadas sabiamente para tu obra, Señor, porque sé que tú eres nuestro sustentador, que tú eres el que está pendiente de todo en este lugar, y tú eres, Señor, el que nos has dado este lugar y lo mantendrás hasta el final. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora, pueblo de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre permanezca sobre nosotros, en nosotros, y que su Santo y Divino Espíritu siempre nos guarde y nos proteja, permanezca con nosotros como fue la promesa. Gracias damos al Padre en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, les guarde.